Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio y también a través de nuestro perfil Ministros de la Palabra en el Facebook Live. Gracias damos al Señor por esta noche de palabra, una noche donde esperamos edificarle, bendecirle a través de una palabra de lo alto, a través de un tema que consideramos muy oportuno traer a ustedes el día de hoy y que hemos titulado Excusas que impiden la salvación. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Pero antes, vamos a orar. Una vez más, agradecemos el privilegio que nos das de presentarnos delante de muchas personas que nos ven y nos escuchan para tratar tu palabra. Exclusivamente hablaremos de tu palabra, voz del cielo, voz de lo alto, para edificar, animar, redarguir, hacernos mejores cristianos y mejores cristianas, aprender de lo mucho que tú tienes para nosotros, esperando que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta noche a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Excusas que impiden la salvación. Frecuentemente, hermano y hermana, cuando nos damos a la tarea de evangelizar, yo sé que tal vez a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, las vidas con las personas con las cuales nos encontramos nos presentan una serie de excusas, pretextos, evasivas, como usted quiera llamarle, para no aceptar a Cristo como su Salvador y Señor personal. Estoy hablando de personas como sus hijos, o tal vez de su esposo, cuando usted le ha llevado el mensaje de salvación a su compañero de trabajo, tal vez a su vecina, en alguna oportunidad. Tal vez usted andaba en la calle y se encontró alguna persona desconocida. Y cuando usted se da la tarea de cumplir la gran comisión, porque no es una sugerencia, lo que Jesús nos dejó fue una comisión. Y la comisión es extender el reino a través de la predicación del Evangelio. Sin embargo, no hay garantía cuando usted y yo predicamos o llevamos esas buenas nuevas, no hay garantía de que el receptor tenga un corazón dispuesto para acoger ese mensaje del cielo que ha sido depositado en usted y en mí. Ahora, no se trata de que haya recepción del mensaje para que nosotros hagamos la labor. Usted y yo tenemos que hacer el trabajo de evangelizar indistintamente nos escuchen o no nos escuchen. Indistintamente hayan 1000 personas viendo este programa o haya una sola persona escuchando ese mensaje. Somos llamados a hacer nuestro trabajo. Del resto se encarga el Señor. Ahora, lo que sucede es que muchas de esas excusas o pretextos que nos dan aquellas personas a las cuales evangelizamos, a veces nos deja con la boca cerrada y ni siquiera podemos responderles a partir de esas excusas que nos presentan. Y yo creo que tenemos que aprender a responder o a contestar desde el punto de vista bíblico a aquellos pretextos de personas que estamos tratando de ganar para el Señor. Ahora, lo que vamos a analizar en esta noche son algunas excusas más comunes que se presentan cuando usted y yo llevamos el mensaje de salvación y la persona no lo quiere aceptar. Desde que se inventaron las excusas,
todo el mundo queda bien. ¿Cómo podemos refutar bíblicamente cada una de estas disculpas? Eso es lo que vamos a tratar a continuación. Empecemos con una de las excusas más básicas o comunes que nos presentan algunas personas cuando les evangelizamos. Tal vez casi siempre esta excusa la presentan personas jóvenes cuando nos dice hoy no, mañana sí. Uno les dice lo imperioso que es recibir al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Y la respuesta o la primera excusa que encontramos es: viera que hoy no, estoy muy ocupado, estoy muy joven, tengo muchas cosas que atender, pero tal vez mañana sí lo haga. ¿Y qué decir, hermano y hermana, ante una respuesta que más que respuesta se convierte en una excusa que impide la salvación? El rey Salomón, en el Proverbio 27, versículo 1, nos dice: no presumas hoy de lo que pienses hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. De una manera ilusa, muchas personas cuentan con el mañana, lo dan exactamente por un hecho. Sin embargo, el rey Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, nos dice que nosotros no deberíamos contar lo que vamos a hacer mañana, principalmente por un tema muy importante, y es la fragilidad de nuestras vidas. No sé si usted lo sabía, pero cada año miles de personas mueren repentinamente. Puede ser de una muerte natural, un paro cardíaco, una enfermedad de un momento a otro que lo postra y lo aniquila, o también un accidente y hasta un asesinato. Uno sale de la casa en la mañana y ni siquiera sabe si va a regresar en la noche. Entonces, no por tener 20 años, yo presumo que tengo 50 años más hacia adelante. O no por creer que soy una persona tan ocupada, mañana voy a tener todo el tiempo del mundo para poder aceptar al Señor, porque hoy no tengo ese espacio de tiempo por mis ocupaciones. La vida, hermano y hermana, es muy frágil. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 16 al 20, en labios del Señor Jesús, Él está narrando una parábola de un rico que tenía un terreno que le había producido muy buena cosecha. Y se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después de pensarlo, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir unos más grandes, donde pueda guardar toda mi cosecha y mis bienes. Entonces voy a decir: alma mía, ya tiene muchas cosas buenas y guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, disfruta de la vida. Pero Dios llegó y le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida. Si una persona te dice que hoy no puede, pero que mañana sí puede, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacerles entender a estas personas que la vida, hermano y hermana, es demasiado frágil. No podemos contar con los próximos años, ni siquiera yo puedo contar con los próximos segundos de vida. No sé qué va a pasar conmigo y cuál es la voluntad que tiene Dios para mí. Hay gente que dice que todavía les queda mucho tiempo, y principalmente ese es un argumento que dan las personas jóvenes. Ahora yo tomo la respuesta y le hago pregunta: ¿de verdad todavía quedará mucho tiempo? Porque ustedes y yo sabemos que el tiempo es corto, y lo peligroso de esto es que muy probablemente la eternidad esté a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿se atreverá el hombre y la mujer a no ser salvo por esperar a un mañana que ni siquiera sabemos que va a llegar? El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, dijo: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. No dice mañana, no dice pasado mañana. El llamado vehemente de Isaías es ahora, hoy.
tiempo presente, hoy es el tiempo oportuno. Hoy estamos viviendo bajo la gracia. En cualquier momento se cierra la gracia y empieza la ira, el día de la ira. Entonces, ¿nos vamos a jugar ese chance? Hoy es el día, porque mañana puede ser demasiado tarde. Estamos dando una serie de textos bíblicos que podemos utilizar para refutar esos argumentos que utilizan algunas personas como respuestas y que impiden, a través de esas excusas, que puedan ser salvas. Usted puede repasar todos esos textos bíblicos después de las 9 de la noche, cuando queda grabada esta sesión en nuestra galería de videos, y puede volver a revisarlos y hacer las anotaciones respectivas, para que la próxima vez que alguien le diga hoy no, mañana sí, usted le diga lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, cuando Dios mismo dice: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes, dice Dios. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, este es el momento oportuno, y ese momento oportuno, dice Dios, ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Hoy es el día, el mañana no existe, no ha llegado, no sé si va a llegar. Yo sé que hubo un ayer, sé que estoy viviendo un hoy, pero con el mañana hay una incertidumbre total y no hay excusa para decir que lo voy a hacer mañana porque hoy no puedo. Hay otra excusa que se presenta en muchísimas personas, y es precisamente aquella que dice: soy demasiada mala persona. Es que soy tan malo, pero tan malo, que Dios no puede perdonar toda la maldad que yo he hecho durante toda mi vida. Y por eso es que jamás podré llegar a los caminos del Señor, porque Dios no me va a perdonar. Hay muchos pecadores, hermano y hermana, a los cuales Satanás les habla al oído, porque esta frase muchas veces viene del enemigo al oído: eres demasiado pecador, ya no tienes salvación, Dios jamás te va a perdonar, eres el más malo de los malos, así es que ni siquiera pierda su tiempo. Sin embargo, Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesús dice: el que viene a mí, jamás lo voy a rechazar. Aquí no dice el que haya cometido un pecado, el más bueno del planeta, el menos malo. El Señor dice: a cualquiera que venga a mí, yo jamás lo voy a rechazar, indistintamente las maldades que hayas cometido, o lo malo que te sientas, o que Satanás haya presumido que eres y que constantemente te azota con esa mentira. Romanos capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo dice: Dios salvará a los que reconozcan, a los que lo reconozcan como su Dios. El hombre o la mujer que se sientan los más viles de este mundo, si reconocen a Dios como su Dios, al único Dios, dice que Él los va a salvar. Los malos. Muchos de nosotros como cristianos provocamos que las personas piensen de esa manera. No sé si usted lo sabía, pero nosotros mismos somos muy clasistas como cristianos. Nos arrojamos quién es bueno y quién es malo. Nos arrojamos quién se salva y quién no se salva. Es muy peligroso jugar uno a decir quién sí y quién no. Yo sí y todos los demás no. Yo soy perfecta, usted es imperfecto. Yo soy bueno, usted es mala. Y nosotros como cristianos muchas veces hemos caído en esa trampa. Sin embargo, Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, si hay alguien que se reunía con gente mala, con gente despreciada, con gente descalificada, era el Señor Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: Jesús vio a Mateo, un cobrador de impuestos, que estaba sentado junto a la mesa donde se pagaban los tributos. Sígueme, le dijo Jesús.
Mateo se levantó y se fue con él, y ese mismo día cenó Jesús en su casa. Y junto con sus discípulos había muchos cobradores de impuestos y gente pecadora, porque si había alguien odiado en la nación judía, era el publicano o cobrador de impuestos, porque eran judíos que cobraban cargas impositivas altísimas a favor del Imperio Romano, y mucho de ello se lo dejaban estos cobradores de impuestos, que a su vez eran mal vistos y odiados por sus propios conciudadanos. Cuando los fariseos ven a Jesús cenando con Mateo, el más despreciado de todos, dice, los fariseos se indignaron. Jamás les pasó por la cabeza que Jesús iba a comer con Mateo. Y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro anda con gente de esa calaña? Y le preguntaron a los discípulos. Entonces Jesús escuchó la pregunta que los fariseos le hacen a los discípulos, y Jesús personalmente contesta: ¿por qué soy yo con estos pecadores, esos malvados? Porque los sanos, dice Jesús, no necesitan médico, pero los enfermos, dice Jesús, sí. Vayan y traten de entender el texto que dice: misericordia quiero, yo no quiero sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino que yo he venido a llamar a los malos. Marcos capítulo 2, versículo 16. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Hay muchos hombres y mujeres que dicen estar en los caminos del Señor, que se creen buenos, inmáculos, intocables, intachables, fáciles para denigrar a los demás, para señalar a las otras personas, para decir quién está bien y quién está mal. El que está firme, mire que no caiga. Pero Jesús dice en esta noche: yo no vine por los sanos, yo no vine por los que andan jugando de super espirituales, yo vine por los que se sienten los peores de este planeta. Yo vine por los enfermos, porque el que está sano no necesita medicina. Si hay algo que quiere ofrecerte Jesús en esa noche, es su misericordia. Y el día que te encuentres con una persona que te dé esa excusa, usted lo que tiene que decirle es que más bien es por él, porque en el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, no por los sanos, sino por personas como él o como ella, que se sienten las personas más desdichadas, más denigradas y viles de este mundo. Misericordia, gracia. La gracia es que yo reciba algo que yo no merezca, como la salvación. Y la misericordia es que yo no reciba algo que yo merezca, como el castigo. Y aunque yo merezca el castigo, la misericordia del Señor es tal que no me va a castigar por su misericordia, si yo estoy dispuesto a recibir por gracia el regalo de la salvación. Otra excusa que nos presentan muchas personas cuando evangelizamos es aquella que dice: viera que una vez lo intenté y fracasé. Quise meterme en esto del evangelio, de los cristianos, y no pude. Fallé en el intento. Hay una respuesta bíblica para esa excusa. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice el apóstol Pablo: nos vimos tan aplazados bajo tanta presión que terminamos, o que temimos, dice más bien, no salir de allí con vida. El apóstol Pablo está contando un hecho de un naufragio donde él creía que se iban a ahogar. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Él nos libró de la muerte y de la misma manera nos volverá a librar cuando sea necesario. En Él hemos puesto nuestra esperanza. ¿Por qué muchas veces hemos intentado algo y hemos fracasado?
La respuesta es simple, porque intentamos lograrlo con nuestras propias fuerzas. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí que no es con nuestra propia capacidad humana, sino que es cuando ponemos en Dios nuestra esperanza. Lo voy a intentar una vez más, porque mi esperanza está puesta en Dios, no en lo que yo pueda hacer, no en lo que yo pueda resistir. Mi esperanza y mi confianza tiene que estar puesta en Dios, porque si no, hermano y hermana, ningún hijo e hija de Dios puede lograr llegar a la vida eterna. Si nuestra confianza no está puesta en el Señor, por nuestros propios medios, no vamos a poder llegar a la patria celestial. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 7, versículo 25, por eso Jesucristo puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre y está pidiendo por ellos. Si lo has intentado y has fracasado, yo te voy a invitar que lo intentes una vez más. Pero inténtalo, en primer lugar, confiando en Cristo, confiando en Dios. Judas, un solo capítulo, versículo 24. Y ahora que la gloria, la majestad, el imperio y la potencia sean eternamente del único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesucristo. Y dice Judas, quien tiene poder para conservarlos sin caída. Inténtalo una vez más. El Señor te está diciendo en esta noche que Él tiene todo el poder para conservarte sin que caigas. Y con alegría dice presentarnos sin tacha ante su gloriosa presencia. De que se puede, se puede. El tema no es si se puede o si no se puede. El tema es el cómo lo vamos a hacer. Vamos a dejar de intentarlo como lo hacíamos antes. Y ahora vamos a intentarlo confiando en el Señor y en su providencia para sostenernos en los momentos más complicados de este caminar cristiano. Una cuarta excusa que he escuchado muy común en personas que hemos tenido la oportunidad de evangelizar es aquella que es muy triste escuchar, tal vez de las más difíciles de oír, y es cuando la persona en franca rebeldía y rechazo contra el Señor, contra todo lo que tenga que ver con Dios, nos dice de una manera totalmente gélida, totalmente helada, sin anestesia, tal vez, como decimos en algunos momentos, nos contestan, yo no necesito un Salvador. La verdad es que no pierda su tiempo, porque yo no necesito Salvador. Inmediatamente, hermano y hermana, tenemos que venir a la Biblia e ir a Proverbios capítulo 14, versículo 12, y leerle textualmente a esa persona aquel pasaje desde el rey Salomón que dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Cuando tu hijo o tu hija te dice, ¿para qué iglesia? ¿Para qué? Olvídese de eso, yo no necesito un Salvador. Este mundo lo es todo. Yo puedo con todo lo que se venga. Yo no necesito a nadie. Hermano y hermana, la salvación o la condenación de una persona depende de lo que esa persona crea. Hay personas con cada creencia y con cada cosa que uno se queda pasmado y al final de cuentas mejor se queda callado, porque a veces hasta no vale la pena estar discutiendo con la gente. Uno no tiene que discutir con las personas. Usted no tiene que discutir con nadie cuando lleva el mensaje de salvación. Dios no nos ha llamado a discutir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, evita vanas discusiones. Y el Señor nos ha llamado a presentar el Evangelio tal y como es. Usted presenta el Dios de amor, porque es un Dios de amor. Pero también en casos como este hay que presentar al Dios celoso, al Dios que demanda obediencia, que nos ha dado un regalo y que Él espera que lo recibamos, pero depende de cada uno. La salvación o condenación de una persona depende de lo que esa persona crea. Si le cree a Dios, va a ser salva eternamente. Pero si esta persona quiere seguir creyendo las mentiras de Satanás, entonces no queda otra que pasar a una eternidad
en el lago de fuego, porque hay cielo y hay infierno, no hay más, no hay limbos. Entonces la persona necesita conocer el Dios de amor que está dispuesto a llevarlo a la patria celestial, pero también tiene que saber que si persiste en rechazar la voz de Dios, definitivamente está comprando todos los números para llevarse el premio de una eternidad en el lago de fuego, en un tormento eterno, lejos de la presencia del Señor. Y es que no se trata de decir que yo no necesito un Salvador, porque Juan capítulo 3 versículo 36 es claro cuando nos dice que el único camino para ir al cielo es Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá qué es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. ¿Y por qué dice que siempre estará bajo el castigo de Dios? Porque usted y yo sabemos, hermano y hermana, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre y mujer merece castigo. No hay nada que hacer. Sin embargo, la posibilidad que nos da Jesús a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario y esa sangre que es la que perdona nuestros pecados, el obviar este hecho tan importante efectuado por el único Hijo de Dios, es el que marca la diferencia. Si yo creo en el Hijo, tendré vida eterna, pero si yo no quiero creer en el Hijo, de todas maneras ya estaba condenado. Lo que Jesús hace es sacarme de esa condenación cuando yo creo en Él. Pero si el hombre y la mujer no quieren creer, no hay nada que hacer, porque ya estaban condenados de antemano. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. No hay otro acceso a Dios. Es creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Punto. Creo, salgo de condenación para vida eterna. No quiero creer, ya de por sí estaba condenado. El hombre y la mujer, carnal y natural, tienen que entender, y por eso es importante que usted tome nota de todos esos pasajes para que usted pueda contestar a la luz de la palabra. Usted cuando evangeliza, hermano y hermana, usted no emite criterios personales, usted no emite criterios prejuiciosos, usted no emite criterios dependiendo del estado de ánimo en que usted se encuentre. Usted transmite el mensaje del Señor a la luz de la palabra. Y algo que tenemos que decirle a estas personas que no quieren al Señor, porque según ellos no necesitan un Salvador, tenemos que decirles, en primer lugar, que nadie puede salvarse a sí mismo. Todos necesitamos un Salvador. El Salmo 14:3 dice: no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. No lo hay. Por más que yo me crea el mejor de los mejores, por más que yo crea que no necesito de nadie, el Salmo es claro: no hay uno solo que esté lejos de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 53 versículo 6 dice: todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, hablando de Jesús, el castigo que nosotros merecíamos. Ya no andamos errantes. Ya tenemos una guía, pero depende de cada uno aceptarla. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Hay otra excusa muy interesante que se nos presenta cuando llevamos las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que buscan ese pretexto para no aceptar el regalo divino e impiden que esas personas sean salvas. Y es cuando dicen que Dios es amor y que jamás Dios castiga. Pero de esto vamos a hablar en el próximo segmento, después de esta breve pausa.
Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo a través del audio de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio, su emisora online, y también a través del video por medio de nuestro perfil de Facebook Live, Ministros de la Palabra, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos tratando hoy un tema que hemos considerado muy pertinente hablarlo, y es respecto a las excusas que impiden la salvación. Usted evangeliza a alguna persona, esa persona sale con una evasiva, con un pretexto, ¿y qué respondemos nosotros a esas respuestas o a esas excusas? Bíblicamente, ¿qué tenemos que decirles? De eso es de lo que estamos hablando en esta noche. A partir del próximo viernes, el primer viernes del mes de junio, vamos a estar tomando todos los viernes, a partir de ese viernes que viene, para hablar acerca de algo que hemos titulado Raíces Bíblicas del Comportamiento Cristiano. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Todos los viernes nos iremos al Antiguo Testamento y vamos a encontrar una serie de enseñanzas doctrinales tan hermosas. No sé si usted lo sabía, pero el Antiguo Testamento aparece referenciado más de 400 veces en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un segmento del canon que muchos cristianos y cristianas lo dejan de lado. Pero hermano y hermana, vamos a extraer una serie de conceptos y principios cristianos tan hermosos, que precisamente por eso es que lo hemos titulado como Raíces Bíblicas. Mucho de esto que vamos a estar hablando estos viernes a partir de junio se tocan en demasía y se vuelven a retomar en el Nuevo Testamento. Desde ya le invito para que el próximo viernes nos esté acompañando. Vamos a iniciar con el primer tema: la preexistencia de Cristo. Cristo es antes de todas las cosas, y lo vamos a demostrar a la luz de la palabra del Señor. Cristo no aparece a partir del Nuevo Testamento. Cristo existe desde antes de que todo existiera. Pero de eso hablaremos el próximo viernes. Dios es un Dios de amor y jamás va a ser castigador. Éxodo capítulo 34, versículo 7 es un pasaje muy importante, necesario para poder contrarrestar esta evasiva. Porque Éxodo 34, 7 dice: mi amor es siempre el mismo, está hablando Dios, y siempre soy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. El Señor siempre muestra su amor, claro que sí. Pero la segunda parte de Éxodo 34, 7 dice: pero de ningún modo, dice Dios, absolveré al malvado. Se lo vuelvo a leer. Mi amor es siempre el mismo, y siempre soy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. El Dios de amor. Pero de ningún modo, dice el Señor, absolveré al malvado. Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo, hermano y hermana, Dios es santo y es justo, y no puede permitir que el pecado continúe sin castigo. Todas esas injusticias que usted ve todos los días, todas esas cosas que a uno lo dejan boquiabierto, cuando uno dice: pero ¿por qué es que este tipo de cosas sucede? Déjeme decirle algo. Dios está tomando nota de cada una de ellas, y a todas les va a pasar la factura de cobro. Tarde o temprano, toda la maldad será castigada. Y lo que tenemos que entender es que el perdón de los pecados se obtiene únicamente a través de la sangre de Cristo. Colosenses 1:20 dice: por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. El pecado ha sido perfectamente quitado, y el pecador que cree
porque diferenciamos el concepto de separación que hemos venido hablando en todas estas sesiones, el que cree y el que no cree. El pecador que cree va a quedar perfectamente justificado por la sangre de la cruz. Así es que, hermano y hermana, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que va a llamar a cuentas. Lo creamos en esta vida o no lo creamos, tarde o temprano vamos a tener que decir: tenía razón. Otra excusa que ponen muchas personas cuando llevamos el Evangelio y no quieren aceptar ese regalo de la salvación es cuando dicen que todos los cristianos son un montón de hipócritas. ¿Para qué ser cristiano si el cristiano es peor que el carnal, es peor que el inconverso? Mateo capítulo 7 versículo 1, el Señor Jesús es muy claro cuando dice: no se conviertan en jueces de los demás, porque si usted se convierte en juez de otro, Dios de la misma manera lo va a juzgar a usted. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de estar viendo lo que los demás hacen, o yo no me hago cristiano porque todos los cristianos son así. Hermano y hermana, cada persona tendrá que dar cuenta a Dios de su propia vida. Yo no puedo dar cuenta de usted, usted no puede dar cuenta de mí, y no existe excusa valedera que yo me presente delante del Señor y le diga: yo no me hice cristiano porque todos los cristianos eran una calaña. Estarse fijando en lo que hacen los demás no es excusa para que yo no pueda aceptar el regalo de salvación. Lucas capítulo 6 versículo 41, Jesús dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Hay personas que se andan fijando en los demás, dañando a los demás, denigrando a los demás, señalando a los demás. Y Jesús es claro en esta noche cuando lo dice: y usted no se fija en lo malo que hace usted. Es como si usted se fijara que en el ojo de alguien hay una basurita y usted no se da cuenta que en el suyo hay un tronco. Entonces, deje de estarse fijando en los demás, porque esos demás no lo van a llevar a usted al cielo. Usted tiene que, hermano y hermana, fijarse en el autor y consumador de la fe, en el modelo perfecto, en el sacrificio perfecto, en el maestro perfecto, y ese es nuestro Señor Jesús. Puesto la mirada, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Otra de las excusas que a mí me preocupa en sobremanera es aquella cuando le hablamos a la persona acerca del Señor y nos dice: pero porque usted me habla de unas buenas nuevas, ¿por qué? O sea, porque usted me trae ese mensaje. Yo no soy tan malo. Hay personas que se justifican a sí mismas. Yo no soy tan malo. Ese mensaje, viera que es para el vecino de la casa de la par, porque ese hombre sí es malo. Yo no. Yo no me meto con nadie, yo no hablo de nadie. Yo pago mis impuestos. Soy una persona tranquila, no tengo vicios. Lucas capítulo 18, versículo 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Cuando se le acercan a Jesús y le dicen: maestro bueno. Y Jesús dice: bueno. No hay nadie, dice Jesús, que sea bueno. Solo Dios es bueno. Entonces yo no puedo justificarme a mí mismo diciendo que yo soy bueno, porque no lo soy. Entonces, tenemos un extremo de aquellos que se consideran demasiado pecadores, y tenemos otro extremo de aquellos que más bien se consideran demasiado buenos, demasiado santos, demasiado piadosos, y que en realidad entonces no necesitan el perdón de Dios, no necesitan a Dios. Es increíble como hay un extremo y como hay otro. Cuando yo digo que yo soy buena persona o que yo no soy tan malo, muchas veces yo refrendo esa aseveración o yo reafirmo mi argumento
por las cosas que yo hago que creo que son buenas. Y entonces, como soy una persona buena, que ayuda, que anima, que cuando hay una necesidad siempre soy ahí presente. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 9 decía: la salvación de ustedes, dice Pablo, no es el resultado de sus propios esfuerzos. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvos. Porque, hermano y hermana, aunque usted tenga un buen carácter, aunque usted ayude a otros, aunque usted no hable mal de nadie, a pesar de todo eso, usted es una persona pecadora si no ha entregado su vida, alma y corazón al Señor Jesús. Ahora, la cuestión no es si usted es bueno o es malo. Aquí no se trata de si usted es bueno o es malo. Lo que a Dios le interesa es si usted es salva o no es salva. Ese es el punto. No se trata de ser bueno o ser malo. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? Esa es la pregunta correcta que hay que hacerse. En Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12, dice textualmente: una vez Jesús estuvo hablando con una de esas personas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga y abra bien esos oídos. Ese tipo de personas que se creen muy buenas y que siempre están denigrando y despreciando a los demás. Entonces, cuando Jesús se encuentra con ese tipo de personas, le relata una parábola. Y esa parábola de Lucas 18, 10 al 12 dice: dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y yo doy la 10ª parte de todo lo que gano. Estoy bien. El que está mal es ese. Tenga mucho cuidado. No por obras para que nadie se gloríe. No porque usted se trate de justificar a sí mismo. Nadie puede justificarse a sí mismo. El único que nos justifica es el Señor. Otra excusa que he encontrado en estos 40 años de ministerio que el Señor nos ha permitido servirle es aquella que dice: es que si yo me meto en las cosas de Dios, me da miedo, me da horror todo aquello que yo pueda perder por hacerme cristiano o hacerme cristiana. Entonces tenemos que ir a Marcos, el Evangelio, capítulo 8, versículo 36 al 38, cuando Jesús nos dice de una manera clara: ¿de qué le sirve a una persona ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? Vean lo que Jesús está preguntando: ¿qué podemos nosotros pedir a cambio de nuestras propias vidas? Porque la vida es lo más valioso. Delante de esa gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí. Vean lo que está diciendo Jesús: ni de mis palabras, porque si ustedes se avergüenzan de mí, yo, el Hijo del Hombre, también, dice Jesús, me voy a avergonzar de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y sus ángeles. Si ustedes me desconocen, si ustedes se avergüenzan de mí, yo también me voy a avergonzar de ustedes. ¿Temes quedarte sin nada? Hermano y hermana, Dios nunca nos deja a sus hijos e hijas con las manos vacías. Lucas capítulo 18, versículo 28 dice: Pedro le dijo: Señor, en un momento muy difícil, el discípulo Pedro está muy asustado. Señor, nosotros hemos dejado muchas cosas para seguirte. Y Jesús le dijo: yo les aseguro que todo el que haya dejado a su casa, el que haya dejado a su esposa, el que haya dejado hermanos, padres, hijos, por causa del reino de Dios, recibirá muchísimo más en este tiempo, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. No tengas temor
de todo aquello que tengas que dejar por la causa de Cristo, porque aunque mi padre y mi madre me dejare, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. Esta vida, hermano y hermana, no lo es todo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que tiene Dios preparadas para los que aman al Señor. Usted tiene miedo de perder a sus amigos. Usted busca aceptación de otras personas. Es terrible y risible aquellas personas que lo que andan es buscando que los demás los acepten. Hay gente que necesita sentirse querida, que siempre hace lo que los demás le dicen que hagan. Yo siempre utilizo el ejemplo del titiritero. Hay personas, hombres y mujeres, que necesitan titiriteros, que les diga qué hacer, dónde ir, qué comer, a quién hablarle. Es terrible. Es terrible cuando buscamos aceptación de los hombres. Y tenemos que entender que nuestra aceptación viene de Dios. Usted tiene que estar más preocupado por lo que Dios piense de usted que por lo que piense aquella persona que usted creía que era su amiga. Su audiencia es Dios, indistintamente de lo que las demás personas piensen o dejen de pensar acerca de usted. Personalmente, hermano y hermana, le voy a decir algo en esta noche. Yo ya pasé por donde asustan, y lo que la gente piense o deje de pensar acerca de mí me tiene totalmente sin cuidado. Duermo tranquilo, duermo en paz, porque a mí lo único que me interesa es lo que piense Dios de mí, y mi relación con Dios es entre Él y yo, así como su relación es entre usted y Dios. Líbreme Dios de juzgarle a usted, líbreme Dios de denigrarle a usted. Cada uno, dice el apóstol, tendrá que dar cuentas a Dios. Éxodo capítulo 23 versículo 2 dice, no hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Yo sé lo que usted me va a decir. En la actualidad no es nada popular ser cristiano. Pero un día, hermano y hermana, los papeles van a cambiar. Un día van a cambiar. Cuando el Salvador venga con sus santos ángeles, va a destacar a unos y va a rechazar a otros. Los papeles van a cambiar cuando Cristo venga y recoja lo que le pertenece a aquellos que no creíamos que eran. Van a haber sorpresas, hermano y hermana. Aquellas personas que yo enterré, aquellas personas que yo mandé al infierno, se van a salvar. Y yo que creía que tenía todos los números del premio mayor de la patria celestial, cuidado, cuidado, cuidado. Deuteronomio capítulo 22 versículo 10 es claro y nos hace reseñar que los buenos y los malos no tienen comunión. Usted no puede quedarse con los malos y despreciar a Dios simplemente porque quiere conservar su amistad. Tenga mucho cuidado a quien llama amigo. Tenga mucho cuidado con las personas con quien se relaciona. No todo lo que brilla es oro. Tenga mucho cuidado de despreciar lo bueno por ir a buscar algo que parecía bueno y que le va a terminar dañando más a usted que lo que antes tenía. Cuando trabajan en un campo, dice Moisés, no deben arar con un buey y un burro juntos. El yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo y tampoco puede estar junto la luz y la oscuridad. No sirve absolutamente de nada. Otra excusa que utiliza el mundo allá afuera y que no quiere aceptar la misericordia divina es aquella que ya se ha vuelto hasta un estribillo, una muletilla. Todas las religiones llevan a Dios. Así es que no se preocupe. Los fulanos, los sutanos, los perencejos, todos van a ir al mismo lugar, porque todos, como se decía en la antigua Roma, todos los caminos llevan a Roma. Todas las religiones llevan a Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 8, hablando de las religiones, Jesús decía, de nada me sirve que me rindan culto,
Porque número uno, muchas veces esos cultos, esas religiones, lo único que son, y estoy leyendo textualmente, son inventores de reglas. Hombres, seres humanos, pecadores, imperfectos, inventando reglas. Y que luego las enseñan, dice Jesús. Y peor, Marcos 7:8, dicen que yo las ordené, cuando no son más, dice Jesús, que normas de hombre. Ustedes se han apartado de los mandamientos de Dios, de los verdaderos mandamientos, para seguir tradiciones humanas. Entonces, el problema precisamente son esas prácticas humanas, y que no son bíblicas, y que no son ordenadas por Dios, y que peor aún, sustituyen los verdaderos mandamientos de Dios. ¿Usted sabía quién es el fabricante de todas las religiones del mundo? Satanás. Satanás es el que ha fabricado todas las religiones en este mundo. Mateo 15:14, no les hagan caso, porque son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos, y lo único que logran es caer juntos en el hoyo. Mateo 23:13, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos, ni van a dejar entrar a nadie. Aquí no se trata de seguir hombres, no se trata de seguir religiones, no se trata de decir que todas las religiones llegan a Dios, mucho más cuando las religiones se convierten en negocio. El apóstol Pablo es muy claro en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Si alguien enseña algo que no está de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera doctrina cristiana, dice Pablo, es un orgulloso y un ignorante. Una persona que tiene el vicio de provocar discusiones que dan lugar a envidias, ofensas, faltas, desconfianzas, pleitos, peleas entre quienes tienen la mente depravada y no conocen la verdad. Y para ellos, dice Pablo, el Evangelio se convierte en un gran negocio. Muchas religiones hoy en día son un gran negocio. Por eso es que es importante que usted y yo identifiquemos cuál es la religión verdadera. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 lo dice: solo hay una iglesia, solo un espíritu, un Dios que nos llamó a toda esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa en medio de todos y está en todos. Estamos totalmente de acuerdo que la verdadera religión, la única religión que existe, es impopular. Santiago capítulo 1 versículo 27 nos decía: ¿cuál es la religión pura? La religión verdadera, auténtica y sin contaminación que Dios acepta. 1. Visitar y ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, o sea, ocuparse del prójimo que se ha desvalido. Y lo segundo, dice Santiago, vivir en santidad, conservándose limpio de la corrupción del mundo. La verdadera religión, Santiago 1:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es religión. La última excusa: yo temo que me puedan perseguir, yo temo que no me puedan aceptar. Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o los persiga, o diga toda clase de mentiras, porque ustedes son mis discípulos. Alégrese, porque en el cielo les espera una gran recompensa, así como persiguieron a los profetas antiguos. Hermano y hermana, Dios no engaña a nadie, y nunca dijo que va a ser fácil. Sin embargo, el premio eterno no tiene comparación con los problemas pasajeros. Con Cristo es todo o en nada. El que quiera seguirme, dice Jesús, tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. No se valen las excusas, no se valen los pretextos, no se valen las evasivas. No hay absolutamente nada que hacer. Y voy a decirle algo muy difícil en esta noche. Si Cristo no es lo más importante en su vida, hermano y hermana, mejor no pierda su tiempo. No se valen las excusas. Delante del Señor queda totalmente anulado. Y así es como lo hemos estado demostrando en esta noche. La verdad contenida en esos versículos que hemos visto es muy incómoda, claro que sí.
y resulta difícil de aceptar para muchas personas, porque creyeron que con su excusa se daban ya por satisfechos y eximidos. No. El Espíritu Santo es el que ha inspirado estas palabras, y a Él no le interesa que estemos cómodos, que estemos en zona de confort. Al Espíritu Santo lo que le interesa es nuestra salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta noche. Una vez más, gracias por el privilegio que nos das de traer tu palabra fresca, palabra del cielo. Gracias por todas esas personas que han escuchado esta noche tu palabra. Que podamos, Señor, utilizar todas estas herramientas, Señor, para poder seguir predicando el Evangelio, para poder seguir llenando, Señor, de tu palabra al mundo entero que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo viernes, la preexistencia de Cristo, Cristo antes de todas las cosas. Vamos a empezar a hacer un análisis, una visión del Antiguo Testamento, y vamos a encontrar palabra hermosísima que le va a edificar a usted y va a bendecirle su vida. Quédese con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio, en su parrilla de programación. Y por mi parte, hermano y hermana, yo lo bendigo a usted en esta noche. Lo quiero bendecir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.